Entonces, Mateo 4:8, Satanás lleva a Jesús a un monte y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Jesús le dice, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces lo deja el diablo y aquí unos ángeles se acercaron y le servían. Fíjese. Satanás le ofrece y dice, solo al Señor tu Dios. Entonces tenemos, mire lo que tenemos. Veamos un poco lo que tenemos en el 4:8. Tenemos un monte alto. Tenemos a Jesús, hombre. Tenemos a un hombre. Tenemos a alguien espiritual, Satanás. Ellos conversan sobre entregarle los reinos del mundo y la gloria de ellos y le pide adoración. Vámonos y volvamos a Mateo 28:18. Tenemos a los 11 discípulos, hombres. Tenemos a hombres. Igual que acá, había un hombre. Tenemos a alguien divino, Jesús resucitado. Tenemos un monte. Tenemos adoración. ¿Se fija que es como lo mismo? Hay un símil entre Mateo 4:8 y Mateo 28:18. Pero el protagonista, en un lado, es Satanás y un hombre llamado Jesús. Y en la otra el protagonista es Jesucristo resucitado y 11 hombres, que son los apóstoles. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la llave en el monte? Adorar. Satanás quería adoración en un monte. Jesucristo fue adorado por los discípulos en un monte. ¿Se fija? Luego de que ellos le adoran, Él les da la comisión de ir a discipular a todas las naciones. Les da una autoridad, potestad es lo mismo que autoridad. Es la palabra exousia, toda autoridad. Muchachos, están autorizados para ir a discipular las naciones. Quiero que noten la diferencia entre autoridad y poder. Hay una diferencia, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? Mire, le voy a explicar la diferencia. Ya. Por ejemplo, usted puede ir, si tuviera los recursos, usted puede ir a otro país a predicar el evangelio en la calle. ¿Puede? Hay gente que no puede. No puede porque no tiene dinero, no puede porque no sabe predicar, o no puede porque le da vergüenza la calle. ¿Sí? Hay gente que no puede, pero hay gente que sí puede. Tiene el dinero, no tiene vergüenza y sabe predicar. ¿Sí? Pero todo el que puede ir a ese otro país a predicar, ¿está autorizado para hacerlo? No. Por ejemplo, ¿yo puedo ir al continente asiático a predicar? Sí, puedo. Tomo dinero, me compro un pasaje, busco un traductor, predico y lo hago. Ahora, ¿estoy autorizado para hacerlo? No, porque Dios me quiere acá en Argentina y en Chile.
Si Dios me da autoridad para ir al continente asiático, yo puedo ir. ¿Sí? Dirigir el tránsito. Dirigir el tránsito no es una cuestión tan compleja. Sí hay que conocer ciertas técnicas, ciertos tips o ciertas sugerencias. ¿Usted puede dirigir el tránsito? ¿Sí? ¿Parar un auto? Ahora, ¿está autorizado para hacerlo? No. De poder puede. De estar autorizado para hacerlo, no necesariamente. ¿Entiende la diferencia entre poder y autoridad? Ahora, si yo tengo autoridad y Dios me dice, tú puedes ir a Asia a predicar, pero no tengo dinero, no tengo la personalidad para predicar, no tengo traductor y no sé predicar, yo tengo autoridad pero no poder, no puedo. ¿Lo entienden? Me autorizaron para ir, pero no puedo. ¿Le queda claro? Yo, por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo. ¿Cuántos de acá pueden ir a predicar a la cárcel? Levánteme la manito. ¿Cuántos así irían a la cárcel a predicar? ¿Pero tenemos autoridad para ir? No, necesitamos la autoridad de gendarmería en Chile. No sé cómo se llamará acá en Argentina. Los que están a cargo de las cárceles. Entonces, ¿podemos? Sí. ¿Tenemos autoridad? No. Tenemos que ir y gestionar ciertos papeles para tener autoridad. ¿Correcto? Para tener autoridad. Entonces, es muy importante conocer la diferencia entre poder y autoridad. Jesús, hombre, ¿tenía poder? Sí. Él incluso dijo, yo puedo orar al Padre y Él enviará ángeles que me salven de la cruz. Literal, Él dijo, yo puedo pedir al Padre y Él enviará legiones de ángeles. ¿Él tenía el poder de hacerlo? Sí, porque Él sabía cómo, pero Él estaba autorizado para hacerlo? No, porque Él tenía que ir a la cruz. Él estaba autorizado para morir. ¿Entiende lo que le estoy hablando? La diferencia entre poder y autoridad es simple, ¿no? Entonces, véalo con ejemplos prácticos. Por ejemplo, usted tiene la capacidad, yo le digo a Israel, Israel Maquines, ¿tú tienes la capacidad intelectual para enseñar matemáticas en un colegio? Sí, podemos. ¿Es malo para la matemática, Israel? Sí, ya. Dígame algo para lo que es bueno. Escríbalo en el chat. Administrar. Ya. Enseñar administración en un colegio. Israel podría, yo igual puedo enseñar matemática, pero no estoy autorizado porque no soy docente. ¿Correcto? A menos que yo gestione y me autoricen a trabajar en docencia. De poder se puede, de tener autoridad, eso es otra cosa. Ahí alguien me puso el versículo de Mateo 26:53. ¿Acaso piensan que no puedo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? La legión romana variaba entre 3.000 y 5.000, depende de la época. Entonces, supongamos son 5.000 por 12, son 60.000 ángeles. Un ángel puede, un solo ángel puede destruir un ejército. Entonces, ¿puede Dios hacerlo? ¿Él podía orar? Podía. ¿Estaba autorizado para orar? No. No podía hacer esa oración. ¿Ya? Estoy tratando de ser lo más didáctico posible. Es complicado la diferencia entre poder y autoridad. Entonces, por eso quiero dar muchos ejemplos. Ahora, cuando Jesús envía a los discípulos,
cuando lo envían. Y eso lo podemos ver en Lucas 9. ¿Ya? Lucas 9. Lucas 9. Vamos a Lucas 9. 9:1. Quiero que presten mucha atención a lo que estamos hablando hoy día. Y quiero que esto usted lo reflexione en la semana, lo piense, lo analice de varios puntos de vista. ¿Ya? No lo pierda, por eso anótelo y revise esta grabación. Lucas 9:1. Después de convocar a los 12, les dio dunamis y exousia, poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar. Los mandó a proclamar el reino de Dios y a sanar. ¿Correcto? Y usted dice, bueno, Patricio, eso se lo dio a los 12. Vamos a Lucas 10, 1. El Señor designó a 70 o 72, depende de la versión, y los envió de dos en dos delante de sí a toda la ciudad y lugar a donde él intentaba ir. Cuando el Espíritu Santo quiere ir a una ciudad, va a enviar discípulos. Él va a ir a través de su pueblo. ¿Correcto? Y a ellos les da poder, les dicen en 10:9, y sanen a los enfermos que haya en ella, y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Fíjese bien, vamos lento. Y luego ellos regresan en el 10:17. No es necesario poner estos versículos, Isra, sino que decirle a los hermanos, lean Lucas 10. Ellos regresan contentos, dice, Señor, los demonios se nos someten en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les doy autoridad para aplastar serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo y que nada los dañe. Miren la autoridad que tienen. Pero no se regocijen de que los demonios se les someten, sino que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Inscritos en los cielos. Ellos, claro, ellos se gozaban. Oh, esto es diferente a alegrarse porque la gente es libre, no es lo mismo. Tú te puedes gozar de que la gente es libre, qué lindo, se movió una opción de liberación, la gente fue libre de demonios. Pero ellos decían que ellos se regocijaban por el poder que estaban moviendo. Eso les daba regocijo, el poder. Oye, los demonios se nos someten, no decían la gente es libre. No, no. Los demonios se sintieron importantes, y claro, era impactante. Y dice, tenemos que gozarnos en lo que Cristo hizo por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer por Él. Mucha gente está amargada porque Dios lo llamó a misiones a África y todavía no tiene el dinero para ir a África. Tú no te tienes que gozar por lo que tú vas a hacer para Cristo. Ese es el gozo que tú le produces a Él. Tú tienes que gozarte de la obra que, antes de gozarte de lo que tú vas a hacer por Él, tienes que conocer el gozo de lo que Él hizo por ti. Inscribir tu nombre en los cielos. Le voy a repetir esa frase. Antes de gozarte en lo que tú haces por Él, tienes que aprender a gozarte en lo que Él hizo por ti. Y muchos no vivimos gozosos, vivimos amargados,
porque no entendemos lo que Él hizo por nosotros. Si alguien viene y te da $1.000.000, ¿va a estar gozoso? Sí, de una. Yo sí, no sé usted, yo sí. Primero, arriendo iglesias en todas las ciudades. Segundo, le compro casa a mis padres, la casa de sus sueños, honro a mis padres, ayudo a mi hermano y amigo a vivir mejor, ¿no es cierto? Y me compro algunas cositas que me gustaría tener. Una casita y me voy de vacaciones a un buen lugar con amigos. ¿Me explico? Pero mire, pero Él hizo algo más grande que por nosotros. Vamos a tener casita y asado por los amigos por la eternidad en el cielo. Entonces, hay algo que Él hizo por nosotros, ¿no? Y esto no lo olvidamos porque somos mal agradecidos del gozo de la salvación. Entonces, antes de gozarte en lo que tú haces por Él, tienes que aprender a gozarte por lo que Él hizo por ti. Porque Marta estaba sirviendo y estaba afanada y turbada, sirviendo. Y María estaba disfrutando a Jesús. Y él dijo, María eligió la buena parte. No es que María no iba a tener que servir a Jesús a futuro, pero María primero estaba disfrutando a Jesús. ¿Ya? Y miren, entonces él da autoridad. Ahora estamos avanzando. Vamos del 9, del 10 y del 11. 11:20. Vamos al 11:20. Lucas 11:20. Dice, si con el dedo de Dios echo fuera los demonios, o sea, ¿cómo echaba Jesús fuera los demonios? Porque estaba la mano de Dios en él. Y cuando los discípulos iban, era la mano de Dios a través de los discípulos. Entonces el reino de Dios llegó a vosotros. Entonces quiero que entiendan algo. El reino de Dios llegó a vosotros. No dice va a venir algún día. Dice el reino de Dios llegó a vosotros. Esta historia también está en Mateo 12:20. Si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, entonces el reino de Dios llegó a vosotros. ¿Entiende el orden? ¿Entiende el orden? ¿Sí? ¿Entiende el orden? Como Mateo 9 echa fuera, Jesús ya echaba fuera demonios, echó fuera al demonio de este tipo que estaba en el cementerio, del Gadareno, en el capítulo 8. Pero en el 9 les dice, muchachos, ahora ustedes van a echar fuera demonios también. A los 12. Y luego en el 10 les dice, no solo yo echo fuera demonios, que era Jesús en el 8, cuando echa fuera al demonio del Gadareno, Lucas 8. Lucas 9, Jesús dice, ahora los 12 van a echar fuera demonios. Lucas 10, ahora van a echar fuera demonios los 70. Y en Lucas 11 dice, mira, si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, quiere decir que el reino de Dios llegó a vosotros. ¿Sí? Entonces, mire lo que yo voy a hablar ahora. El dedo de Dios. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra. En Lucas 11:2.
Cuando oréis, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. En el 11:2 dice, Señor, tráenos tu reino. Y en el 11:20 dice, si por el dedo de Dios hecho fuera demonios, entonces el reino de Dios llegó a vosotros. Ya. Entiende el panorama que le estoy dando de una progresión. Mire, el reino de Dios, ¿cuántos creemos que vamos a estar en la eternidad con Dios? Amén. Que si usted muere, va ahora a la eternidad, a los cielos. Perfecto. Pero la eternidad no va a ser los cielos, va a ser una unidad entre el cielo y la tierra. ¿Sí? La eternidad se le llama el estado eterno. Eso ningún teólogo lo discute, así que no se preocupe. Eso todo el mundo lo sabe. ¿Ya? Cuando descienda la Nueva Jerusalén, desciende, se establece, y hay una unidad, se rasga el velo, se unen los cielos y la tierra, y nosotros vamos a habitar, y se le llama eso la eternidad. ¿Sí? O estado eterno, estado no de lo político, sino estado como una estación eterna. ¿Sí? Eso está claro. Y muchos piensan que el reino de Dios es esa eternidad a futuro. Y sí lo es porque ahí va a reinar Dios. ¿Correcto? Pero no solo eso es el reino de Dios. El reino de Dios está aquí. Ahora, Él nos dice que oremos para que venga a nosotros tu reino. Es el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. ¿A quiénes? A los que oramos. Y luego Jesús dice que si por el dedo de Dios echa fuera demonios, el reino ya llegó. Quiere decir que donde hay liberación está el reino de Dios. Donde Jesús está echando fuera demonios, ahí está el reino de Dios. Sáquese el concepto antiguo del reino de Dios. El reino de Dios está donde hay liberación. Porque en el 11 le dice, muchachos, oren para que venga el reino. Luego le dice, si yo echo fuera demonios por el dedo de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios llegó a nosotros. Entonces, ¿tú quieres que el reino llegue a tu nación? Que Dios se mueva a través de ti, el dedo de Dios, para liberar endemoniados. Así tú vas a llevar el reino de Dios al resto. Donde está el Espíritu de Dios, lo puso Pame, ahí hay libertad. Correcto. El reino de Dios está donde el Espíritu hace lo que quiere, donde el Espíritu gobierna. ¿Qué hace un rey? Un rey puede tomar decisiones. Un rey no tenía un congreso que lo frenara, aunque hay monarquías parlamentarias actualmente como Inglaterra. Pero estoy hablando de los reinos antiguos. El rey tomaba decisiones y eran respetadas. Y donde Dios puede hacer lo que quiere, ahí Él está reinando. Si Dios en tu vida no puede hacer lo que quiere, el reino de Dios no está en tu vida. Pero si en tu vida Él hace lo que quiere, Él está reinando. Él reinaba en Saulo de Tarso. Y Dios le decía, a tal ciudad, a tal lugar, es que no me gusta tal lugar, no importa, allá vas. Y él obedecía. Dios reinaba en Saulo y hacía que el reino llegara. Jesús decía, yo libero, el reino llega a ustedes que son testigos de estas liberaciones. Entonces, la liberación no es un don espiritual. Vaya
vaya a 1 Corintios 12. La sanidad es un don. La liberación no. 1 Corintios 12. Nombra los 9 dones. No existe, yo tengo el don de liberación. Si es un don en el sentido de que Dios lo da, no lo podemos alcanzar nosotros, Él lo da. Pero no es un don espiritual. La sanidad sí, la profecía sí. Usted puede profetizar por un don, pero no necesariamente porque está el reino de Dios ahí. Claro, ahí Magdalena pone, el soñar tampoco es un don. Sueños, visiones y profecía vienen por la presencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando Él te bautiza, desata eso. Ahora, respecto al reino, hay iglesias que pueden tener distintos dones y no estar el reino ahí. Mire lo que le estoy diciendo, esto es fuerte. Pueden en una iglesia haber ministerios, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, y no estar el reino ahí. Pueden haber dones operando en una iglesia, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. ¿Correcto? O sea, Dios los da y no los quita. ¿Sí? Esa palabra está en Romanos 11:29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Correcto? Entonces, hay gente que ama al Señor y está en desobediencia y no, y es terca y todo, y se va a arrepentir y no peca, pero se, y se va a ir al cielo, está bien, pero no vive en el reino. Hay una gran diferencia entre irse al cielo cuando yo muera que vivir el reino. Entonces, yo puedo ser, una iglesia puede estar llena de ministerios, llena de dones, y no estar el reino ahí. El el reino está donde hay obediencia. Entonces, podemos vivir una fantasía, sanando enfermos, manifestando el poder de Dios por medio de los dones espirituales. Puedo yo traer acá un maestro yo mismo, predicar y sorprender a todos con una predicación extraordinaria con la unción de maestro que hay en mí, pero no quiere decir que ahí está el reino. Puede venir un evangelista y evangelizar personas y no necesariamente ahí está el reino. Puede haber un pastor que tiene 40 años de ministerio y todos lo valoran y lo respetan, iglesias locales y todo, y él no vive el reino, porque el reino opera donde tú dejas de reinar. Tienes que dejar de tú ser el rey de tu vida para que el Señor sea el que gobierne tu vida. Reino tiene que ver con gobierno. Mire, Dios le dijo a la luz, sea la luz, y la luz fue. Dios le dijo a los mares, produzcan seres vivientes, y los produjeron, las aguas. Y científicamente también está eso comprobado. Pero Dios le dice a un hijo, levántate a orar a las 6 de la mañana, y no se levanta. El agua es más obediente que un hijo de Dios. La nada es más obediente y crea luz. La luz se creó de la nada y se crea la luz. O sea, el agua, miren lo que le estoy diciendo, el agua fue más obediente a la voz de Dios que la iglesia. ¿Correcto? Dios le inspira a los animales a ir al arca de dos en dos.
o de 7, si eran animales puros o impuros. Y los animales obedecieron. Y ahí estaban en el arca. Y nos dice la palabra que hubo animales que se rebelaron. No, no queremos ir al arca. Pero los seres humanos sí se rebelan y dicen no a Dios. Dios puede reinar sobre los animales, pero no sobre los seres humanos. ¿Por qué? Porque aún reinamos nosotros. Y el comienzo, cuando el dedo de Dios se manifiesta, es que nos comienza a liberar. Nos comienza a liberar. Dios comienza a liberar vidas, personas. Dios comienza a liberar de demonios. Y Lucas 11 lo dice y lo explica. Dice, si por el dedo derecho fuéramos, entonces el reino de Dios llegó a nosotros. Cuando el fuerte bien armado defiende su propio palacio, lo que posee está en paz. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quita la armadura en la cual confiaba y reparte los despojos. Quiere decir que cuando viene la liberación, hay un demonio que se siente en un palacio dueño de la vida de una persona. Pero viene uno más fuerte y dice, lo vence, le quita la armadura y reparte los despojos, o sea, lo despoja de poder. En un palacio hay tesoros, hay riquezas, entonces la liberación es que entra el poder de Dios a la persona, vence al demonio, le quita la armadura, lo que lo sostenía y protegido, porque ese demonio no quería salir, aunque la persona quisiera ser libre, el demonio, y reparte los despojos. Y dice, el que no está conmigo está en contra mía. Y eso es claro. Cuando nosotros estamos en contra de Dios, cuando tenemos un ego que está en contra de Dios, cuando tenemos una boca que está en contra de Dios. Le voy a decir algo. ¿Se ha topado usted hablando mal de alguien y que después a esa persona Dios le profetiza algo espectacular? A mí me ha pasado. Que uno dice, me carga tal hermano, y vienen y le profetizan algo espectacular. Dios, usted está en contra de Dios porque Dios está hablando algo espectacular y usted está hablando basura en su corazón. Entonces, si usted no está hablando lo que Dios habla de ese hermano, usted está contra Dios. Diga esto. Tus pensamientos son más grandes que mis pensamientos. Tu inteligencia, tus caminos son más altos que los míos. Esa frase que acabo de decir, miren lo que le voy a decir. Esa frase que le acabo de decir, si usted la hace un lema en su vida, eso está en Isaías 55, 8, 9. Anótelo, por favor. Yo se lo voy a poner en el chat. Lo busqué. Eso, gracias, Isra. Gracias, Isra. Eso dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos vuestros caminos. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, hay dos cosas que nosotros debemos guardarnos de nuestros caminos y de nuestros pensamientos. Porque cuando nuestros caminos y nuestros pensamientos
no están alineados con Dios, estamos en contra de Dios. El que no está conmigo, Lucas 11:23, está en mi contra. O sea, hay dos formas en que su vida puede estar. No hay un punto intermedio. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Y eso se llama rebelión. Rebelión es cuando constantemente tus pensamientos están en contra de sus pensamientos. Entonces, lo repito, ¿le ha pasado que le profetizan a alguien algo espectacular y usted le tiene mal a esa persona? ¿Por qué? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué yo pienso de esa persona algo que Dios no está manifestando? ¿Por qué Dios está hablando bien de esa persona y por qué mi corazón está hablando mal de esa persona? Entonces hay una contradicción entre mi corazón y el corazón de Dios. Quiere decir que ese pensamiento no es inocente, es un pensamiento que está en contra de Dios. Y eso se llama rebelión. Entonces hay gente que vive en el rechazo, que vive enojada, que vive airada. Estamos en rebelión. Estamos en rebelión. Si no estamos con Él, estamos en contra de Él. Si yo me enojo con una hermana y viene Dios y le profetiza algo espectacular, entonces Dios no está enojado con esa hermana, si la profecía es verdadera. Y si algo tiene Dios que tratar con esa hermana, lo va a tratar Él porque Él es Dios y Él sabe cómo tratar a sus hijos, ¿no? ¿Sí? No llamen a nadie Abí, que significa mi padre, porque uno es vuestro Abí, Dios, dijo Jesús. Quiere decir que esa autoridad la opera solo Dios. Entonces nosotros no podemos tratar de arreglar la iglesia porque la vamos a estropear. Nosotros tenemos que someter nuestra mente, someter el corazón, caminar. Y cuando un hombre somete su mente, Dios lo puede usar para algo grande. Y va a generar un impacto espiritual profundo. No esté opinando y enojándose con el mundo, que nos pasa a todos. De hecho, yo le tengo que pedir disculpas a una persona en esta semana, porque mi pensamiento y el de Dios no se alinearon. Entonces, eso es rebelión. Y Dios quiere estar en paz contigo. Y por la sangre de Cristo, Él te dio paz de tus pecados. Tus pecados ya no, es que Patricio, yo hice algo terrible en el pasado. Hermano, ese pecado ya, tú estás en paz con Dios. Dios no tiene ningún asunto, no tiene ningún problema contigo por ese pecado que te perdonó. Entonces, el perdón de pecado significa que Dios no tiene ningún problema contigo. Está en paz completa. Pero ahí es donde el enemigo nos mete en la trampa de que comencemos a romper la paz con Dios, pensando de otros como Dios no piensa. Y hay que ser muy cuidadosos. Entonces Dios viene a establecer un reino, un reino. Y nosotros vamos a ser gobernados por ese rey, que es nuestro Señor. Entonces, ¿qué significa que Él dice? En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y él en una parte dice, no me digan Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo. No es decir que Él es el Señor, es que Él señoría sobre nuestra vida. Por eso muchos dicen, el que cree en su corazón y confesare con su boca que Jesucristo es el Señor
y cree que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo. Ahí la gente dice, diga, ya te recibo como mi Salvador. No, hay que recibirlo como el Señor para que Él sea tu Salvador, que Él tenga señorío en tu vida, y a la gente hay que decirle, muy bien, ¿quieres ser salvo? Sí, Él tiene que ser el Señor de tu vida. Esa es la salvación. No es hacer una oración. Jesús nunca dijo, repitan la oración de la salvación. No, yo hice la oración del Salvador. No, 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 no. Tú comienzas a ser salvo, porque alguien puede decir, Jesucristo te acepto como mi Señor. Amén, perfecto. Y se va afuera y se mete con prostituta. Y va afuera y adultera. O está conviviendo y no se casa. Está en fornicación. Esa persona no es salva porque Jesús no es su Señor. ¿Correcto? Entonces hay que llevar a la persona al discipulado. ¿Qué es el discipulado? Hacer a Jesucristo el Señor de su vida. Y todos estamos en ese discipulado. ¿Correcto? Entonces, el reino de Dios, ¿qué es? Es cuando la mano de Dios viene a liberar vidas. Tú necesitas que el dedo de Dios te libere. Tú necesitas. ¿Y cómo viene ese dedo, Patricio? ¿Cómo viene el reino? ¿Y cómo viene ese dedo de Dios a mi vida, a romper estructuras? Lo del 11:20. Primero, antes del 11:20 está el 11:2. Cuando oréis, diga, venga tu reino, orando. Orando. Tú pides que venga un reino que te libere, que venga el reino a liberar tu vida, no solo de un demonio, sino de tu naturaleza caída, de tu orgullo, de la rebelión. Acá en el 11:20 no solo habla de demonios, luego habla de la rebelión. El que no está conmigo está en contra de mí. Entonces, el reino no puede venir, no es solamente que demonios salgan, es que demonios salgan y que su pueblo se alinee con él. Entonces, en una parte dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Claro, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nunca se alinearon con él. Entonces, hay que sacar no solo demonios, sino la rebelión del corazón. Echar fuera demonios y echar fuera la rebelión. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos que a la gente liberarla y enseñarle a no estar en rebelión con Dios. Que al hombre promiscuo, la mujer promiscua que se acostaba con medio mundo, ya no puede estar en rebelión. Que la gente que dice, mi dinero y hago lo que quiero con tu dinero, eso es rebelión. El que dice, en mi vida y yo me defiendo cuando me atacan, eso es rebelión. No es tu vida. No te puedes defender cuando te atacan. Tienes que orar por quienes te atacan y estar gozosos. Estoy siempre triste. Es rebelión. La incredulidad es rebelión. Totalmente, totalmente. De hecho, en el monte, cuando algunos adoran, otros dudaban. Fíjate lo que dice Andrea, lo que dice en Mateo, lo que leímos al principio, en Mateo 28:18. En el 16 dice, se le presenta a los discípulos y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. O sea, la duda y la adoración son cosas contradictorias. Lo contrario de la duda es la adoración. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué es reino de Dios? Reino de Dios es los demonios fuera y la rebelión fuera. Y acá viene una frase que quiero que anote. El reino de Dios está plenamente establecido en un hombre que esté plenamente rendido.
Mándame esa frase por WhatsApp, Isra, que a veces digo frase y después se me olvida. Esa la he dicho antes, pero... Y mándame la anterior, porfa, también, por favor. Después me quiero acordar de lo que digo. El reino de Dios está plenamente establecido en un hombre plenamente rendido o en un hombre completamente rendido. Entonces, fíjese esto, el reino de Dios no es que Él se pare en un lugar políticamente y diga, votemos esta ley, se acabó, bravo, buena ley, y todos obedezcamos como robots esa ley. No. Cuando Él viene a una persona a su corazón y esa persona desecha la rebelión y le obedece, ahí está el reino de Dios. Entonces puede que hayan 5 personas y el reino de Dios está establecido en una. Hay una iglesia con 100 personas, pero el reino de Dios está establecido en 10, o en ninguno, o en todos. No hay límites para un hombre que obedece. Patricio, tengo 60, 70 años, conocí al Señor hace 5, me gustaría haberlo conocido como tú cuando niño. No es el mismo contexto, entonces Dios no puede hacer lo mismo conmigo que contigo. Dios es Dios y le dio un hijo a una mujer después de los 90 años y de ese hijo levantó una nación tremenda que aunque era en número pequeña, ejércitos completos no pudieron. Fue la nación que hizo que Egipto, el imperio más grande de su época, quedara en vergüenza y nunca más se levantara. Hablamos del Egipto antiguo, después Egipto siguió, pero no fue el mismo después de que Israel salió de ahí. Entonces, Dios no va a poder levantar un hombre de 70, de 60 años, si le cree y si se rinde y si hace oraciones locas. Dios puede hacer lo que quiera. Carlos Anacondia, un tremendo evangelista en Argentina, él conoció a Dios siendo un hombre mayor y empresario. Cayó el Espíritu Santo sobre él en un hogar y lo cambió para siempre. Entonces, el tema es la rendición. Asunto Se apagó la cámara, pastor. Es un asunto de rendición. Se me había apagado la cámara. Saqué sin querer el cable. Es un asunto de rendición. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios? Donde hay liberación y hombres que no estén en rebelión con Dios. Saque toda rebelión de su carne. Toda su carne tiene un nombre, rebelión. Todo lo que sale de su carne es rebelión. Todo lo que sale, todos tenemos carne. Si yo me alejo de la presencia de Dios, se manifiesta toda la carne. Es rebelión. Reinhard Bonnke, un hombre que evangelizó, documentado 75 millones de personas en campañas que él hacía, donde habían millones de milagros. Literal, vean internet, hay campañas donde habían 3 millones de personas y 1,5 millones recibían a Cristo en Nigeria. Un alemán que se fue allá. ¿Por qué el reino de Dios se movía en la vida de ese hombre? Tuvo una vida sobrenatural, todo un hombre tremendo, porque era un hombre rendido. Y no se trata de evangelizar 75 millones de personas, usted puede evangelizar 10, no hay problema con eso. Pero en ese hombre había propósito y había gozo. La falta de propósito y de gozo. Usted está amargada, usted está triste y yo estoy amargado. No porque mi papá me abandonó, no porque usted vivió abuso o porque usted lo estafaron o porque usted se casó con alguien que lo trata mal o que usted tiene una vida complicada. Usted está amargado porque usted no ha conocido el reino. Porque no hemos conocido el reino. El reino de Dios es justicia, paz y gozo.
Pastor, acá hay intercesores, oran 10 horas diarias, eh, son gente con dones proféticos tremendos, son gente extraordinaria, de sacrificio, pero están llenos de amargura. Quiere decir que hay rebelión en el corazón. ¿Por qué hay amargura si tenemos a un Dios que puede sacar la amargura así de fácil? Porque hay pensamientos nuestros que están en contra de Dios. Entonces Dios no puede venir a alguien que está en rebelión. El que no está conmigo está en mi contra. Entonces el gran problema nuestro es que hay rebelión en nuestro corazón. Rebelión. Y seguimos odiando a la iglesia, y seguimos odiando a los líderes, y seguimos odiando a las ovejas, y seguimos odiando a los hermanos que nos trataron mal, y seguimos odiando a la ex iglesia donde estuve, donde me humillaron. Pero ya fue. Hay que sacudirse. Tenemos que sacudirnos. Carlos Sola y yo fuimos a una iglesia donde Carlos vivió unas cuestiones terribles. Y mi familia también, y yo también. Pero lo de Carlos fue más, y ahí, pero tú hablas con Carlos y nunca te habla de lo traumático que es la iglesia. Aunque él sí quedó traumado por un tiempo, pero el Señor lo sanó, yo igual quedé traumado. Todos los que salieron de ahí salimos con trauma. Pero ya fue, y ahora él está sano, y yo estoy sano, ¿correcto? Entonces, si yo busco, y cuando Carlos me decía, Patricio, esto acá, yo le decía, Carlos, fue, sana tu visión de iglesia. Y él no se juntó con amigos que vivieron lo mismo para entre ellos volver a la misma herida. ¿Te acuerdas? Sí, ahí. Mantienes, sostienes la raíz de amargura porque estás con gente. Entonces tienes que buscar a gente que no esté amargada. ¿Sabes lo que yo hice en un momento de amargura en mi vida? Busqué a Gabriel Valdebenito porque él no estaba amargado con la iglesia, y yo sí. Pero si yo buscaba a amigos que estaban en la misma amargura, iban a estar en un ciclo por mucho tiempo. Y es chocante para alguien amargado ver a alguien feliz, porque uno quiere que todo el mundo esté igual de amargado que uno. Correcto, como lo dice Miguel. El reino de Dios no debería haber amargura, menos andar enojado por la vida, porque lo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, lo dice Romano, es justicia, paz y gozo en el espíritu. Entonces, pero mucha gente dice, sí, más allá del sol, ahí va a estar mi hogar. Está bien, ahí va a estar mi hogar, pero no puedes poner toda la esperanza de tu vida, cuando me muera voy a ser feliz en el cielo. No, el reino de Dios, cuando echa fuera los demonios y saca la rebelión, ahí se manifiesta el reino. Entonces hay hermanos que los demonios se fueron, nos sacaron los demonios, pero tenemos rebelión en el corazón y estamos contra Dios. A mí a Dios me ha sacado demonios y cosas, pero la rebelión me ha tenido que lavar, someterme en oración y en lectura de la palabra, en adoración, para someter la carne de la rebelión. Cuando viene la liberación, ahora, la iglesia que no cree en liberación, ni siquiera da el primer paso. Ahí hay rebelión en el corazón y hay demonio. O sea, el primer paso es liberación, pero no basta con liberar, hay que quitar la rebelión del corazón. El que no está conmigo está en mi contra, dice el Señor.
Entonces, ese versículo de Isaías, léalo y saque eso. Los pensamientos de Dios están a otro nivel. Estoy enojado con Dios, pero Dios sabe que yo soy enojado porque yo soy su hija, la hija que se enoja. Y Él es mi papá. Está bien, pero el niño espiritual no hereda. Tú no le entregas una herencia a un niño, sino hasta que cumple la madurez. ¿Sí o no? Entonces, déjese de pelear con Dios. Estoy enojado con Dios porque se llevó a tal familiar. Miren, primero no sabemos si Dios se lo llevó o se lo llevó el diablo, o si ese familiar se fue por su propia rebelión. No sabemos. Segundo, si Dios se lo llevó, ¿sabe por qué se lo llevó? Quizás fue bueno porque iba a vivir algo muy difícil a futuro, iba a pasar una situación o era cumplió su... Mire, ¿sabe qué? No tenemos la menor idea de nada. Entonces, ponerse a pelear con Dios es una necedad. Es que soy el profeta y yo escucho la voz de Dios, sí, pero hay cosas que usted no sabe. Yo tengo amigos que Dios le habla de todo, son tremendamente proféticos y no saben de su vida. Dios no le habla de su vida porque siempre hay algo que Dios se reserva para sus pensamientos. A Abraham le dijo, de ti voy a levantar una nación grande, pero no le explicó, mira, al final la nación va a ser destruida el año 70, en realidad yo quería de ahí levantar al libertador, al Mesías del mundo. Hay cosas que Abraham no sabía, pero le bastaba saber que de él iba a ser una nación que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y así fue. Ahora, ¿cómo? No sabía. Hay cosas que usted no va a saber de su vida hasta que llegue a la eternidad. Y la humildad significa lidiar con las cosas que Dios no te habló. ¿Por qué Dios no me llama al ministerio ahora? Mire, yo iba a una iglesia, escuchaba las predicaciones de los jóvenes y eran hermosas, pero yo decía, esta iglesia necesita tal cosa, necesita tal, pero no era mi tiempo, yo no estaba autorizado para eso. Y yo estaba en rebelión con Dios pensando lo que Dios no pensaba, yo tenía que disfrutar. Y no disfrutamos la vida. Y yo ahora que estoy con energía, me profetizaron a Asia, yo quiero ir a Asia, yo quiero ir a Europa, no, tengo que disfrutarme. Ahora estoy autorizado para estar acá. ¿Me explico? Predicándole a ustedes, donde el 60% de las cámaras están apagadas. Aquí tengo que estar. Yo preferiría que estuvieran todas las cámaras prendidas, pero no es lo que yo quiero. Es donde Dios me puso. No sé si me explica. Lo digo en buena, no se preocupen los que... Yo entiendo que muchos están haciendo cosas, está bien. O está viajando, bienvenido, yo no me molesto, 0%, porque Dios ya me quitó eso. Antes me molestaba. Pero yo tengo que estar donde Dios me tiene. Dios me tiene en este departamento, acá me tiene. Mañana, en marzo voy a estar en el camarote de Santiago Centro, ahí en la pieza chiquitita, ahí voy a estar. Y me someto a lo que Dios quiere. Dios no ha querido que me case todavía. Él no ha querido, no es que Él no ha querido, Él me lo ha dicho. Me someto a eso. Pero si yo en mi corazón estoy con una obsesión por algo que Dios no quiere para mí, yo estoy en rebelión. Yo estoy en rebelión. Como sus pensamientos son más altos que los míos, yo acallo mi justicia y mi sueño. Y yo digo, tu voluntad es lo mejor. Si tú no caminas así por la vida y caminas amargado, el reino de Dios no está en tu vida. ¿Correcto? Y la oración es, venga tu reino. No dice, llénense la iglesia, que haya más evangélicos, haz más evangélicos. Argentina no se soluciona con más evangélicos. Chile no se soluciona con más evangélicos. Yo conozco países, yo he ido a países con 60% evangélicos y que hay que andar en grupo para que no te secuestren.
literal, en Centroamérica, países mucho más peligrosos que Chile y Argentina. Si alguien está amargado, en rebelión, puede profetizar y sanar, puede predicar, profetizar, sanar, hacer un montón de cosas, incluso agradar a Dios con sus acciones. Y esa persona, aunque esté amargada, puede mover a Dios, puede tener fe y Dios puede estar feliz con esa persona y puede Dios honrar y querer mucho a esa persona. Y esa persona querer mucho a Dios. Pero otra cosa es entrar al reino. Cuando tú entras al reino, entra a una dimensión de justicia, paz y gozo, donde tú eres pleno, donde cada día es hermoso. Y no solo eso, tu vida logra impactar a otros. Cuando tú estás en una atmósfera de amargura, aunque obedezca a Dios muchas cosas, no lo está obedeciendo en ser gozoso, porque el estar gozoso es una orden. Estar siempre gozosos, estar siempre agradecidos. ¿Me explico? Es una orden. Entonces, hay órdenes que estamos obedeciendo parcialmente y hay partes de nuestra vida que están en rebelión. No digo que usted sea un rebelde 100%. Hay áreas de su vida en que usted está en rebelión. El pueblo de Israel obedecía, iba al sacerdote y ofrecía el sacrificio. ¿Sabía usted eso? Pero después iban y adulteraban. Entonces obedecían una parte, pero otra parte no la obedecían. Daban diezmos, daban ofrenda, eran misericordiosos, eran fieles a su esposa, pero estafaban al trabajador con el que trabajaban y le pagaban menos porque era extranjero y no sabía el idioma y no le hacían los papeles o hacían algo ilegal. O esta mujer es viuda, le voy a pagar para que se acueste conmigo, total no tiene cómo alimentar a su hijo y es bonita. Y voy a hacer que se prostituya, aunque nunca en su corazón ha estado eso. ¿Me explico o no? Así era en la antigüedad y ahora también. Había injusticia. Le destruían la vida a una mujer aprovechándose que era viuda. En vez de ayudarle gratuitamente, la manipulaban para que se acostara con ellos. Pero por otro lado, daban diezmo, cuidaban a su hijo, eran gente honorable en una parte de la ley y en otra eran horribles, pero había rebelión. A eso me refiero. Entonces, nosotros debemos buscar la obediencia completa, la obediencia absoluta. Hay una frase que escuché una vez que decía que Dios no quiere más de nosotros, Dios quiere todo de nosotros. Y todo es todo. Y todo implica humillarte y llamar a gente para pedirle disculpas. Y todo implica pasar vergüenza. Yo le voy a decir algo, si usted quiere obedecer a Dios, va a tener que pasar vergüenza. Si usted quiere obedecer a Dios, va a tener que hacer el ridículo, porque va a tener que ir a pedir perdón a mucha gente que quizás no quiere que le pidan perdón y quizás te va a tratar más mal si le pides perdón, no importa. Si tú quieres obedecer a Dios, pasa vergüenza, humíllate, humilla tu vida, humilla tu carne, humilla para que des fruto. Pero el que ama su vida la perderá. El que ama su reputación no va a poder nunca entrar al reino. Alguien me pregunta por interno, ¿cómo sabe lo que Dios quiere para uno y qué debe hacer? Esperar en Dios. ¿Qué quiere Dios de uno? Primero, obediencia. ¿Cómo obedecemos? De muchas maneras. Primero, guardando nuestro corazón de la ofensa, guardándonos de la inmoralidad sexual, yendo a la iglesia, entregándole nuestra vida, nuestros hijos, nuestras finanzas al Señor, entregarle nuestro corazón y nuestra vida, todo eso. Y hay mucha área, hay mucho donde trabajar.
Si alguien te ofendió, perdonar. Entonces, el reino de Dios, diga, el reino de Dios está en medio de un hombre rendido. Entonces, el reino de Dios no es político, porque, mire, Dios ya tuvo un reino en la tierra, Israel, y le dio una ley. ¿Y sabe lo que pasó? No funcionó, porque la promesa era, voy a escribir mi ley en sus mentes y en sus corazones. Entonces, cuando la ley está escrita en tu mente y en tu corazón, la ley está gobernando como un legislador. ¿Me explico, no? Él está legislando en tu vida, porque su ley está en tu mente y en tu corazón. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que él legisle su vida? Hay leyes que yo tengo en la mente. Por ejemplo, él pide perdón, pero en mi corazón no está escrita, porque me cuesta. ¿Sí? Obediencia completa. Vamos a orar por una manifestación del reino. Y en ese reino hay plenitud de milagros. En una parte dice que Jesús decía, y todos eran sanados por Jesús. Y luego en la iglesia decía, y todos eran sanados. Cuando usted lleva el reino, puede ir a un lugar incrédulo, lleno de brujos, y el impacto va a ser más poderoso. Puede ir un don ahí, y el don no va a operar o no va a fluir por la atmósfera. Pero cuando usted lleva el reino, usted lleva la autoridad y el poder. Ah, es que está lleno de brujos, que acá hay maldiciones ancestrales, que acá esto. Cuando yo voy con la autoridad y el poder, y va un hombre de reino, dice, no me interesa si en este territorio sacrificaron humanos. Yo vengo a redimir esta tierra. Y ningún brujo, ninguna brujería, ni ningún demonio territorial puede contra el reino de Dios. Porque no es mi reino, es su reino. Y nunca nadie pudo contra Dios. Y es su dedo liberando. Amén. Entonces, hermano, vamos a nosotros ahora pedirle al Señor una manifestación de su reino. Pedirle al Señor, quizás hay un demonio que lo atormenta. Usted va a pedir ser libre. Pero quizás no es un demonio, quizás rebelión, orgullo. Sométete a Dios. Hay gente acá que tiene que pedir perdón a gente. Hay gente acá, miren, una vez le dije a una persona, ¿te acuerdas la última vez que pediste perdón? Yo le quiero hacer una pregunta. En los últimos 365 días, ¿cuántas veces pidió perdón? Si pidió perdón menos de 10 veces, eso es poco. Usted probablemente dañó mucho más o pensó o dijo algo mucho peor. Agrada al Padre. Agrada al Padre. Humíllese. Es que si le pido perdón, humíllese. Es que si le contesto a mi jefe porque mi jefe me grita y todo, olvídate de eso. Tu jefe va a pasar, tu trabajo va a pasar, pero el reino no pasa. ¿Sabe lo que le decía Pablo a los esclavos? Honren a sus amos como si trabajaran para el Señor. ¿Listo? Se lo dijo a un esclavo, nosotros no vivimos lo que un esclavo vive. Es que trabajo mucho y me pagan poco, pero no es esclavitud. Usted no sabe lo que es esclavitud. Ninguno de nosotros sabe lo que es esclavitud. Y si le dijo Pablo, el Espíritu le dijo eso por medio de Pablo, ¿el esclavo? ¿Acaso no le va a decir a usted,
que sea humilde con su jefe aunque él grite. Es que me duelen sus palabras. Dios te va a hacer fuerte. Dios creó el cielo y la tierra. No te va a fortalecer el corazón de una palabra fea. Eso es incredulidad. Usted va a ser el trabajador. Repita conmigo. Yo voy a ser el trabajador más manso y humilde que mi jefe ha tenido. Yo voy a ser el trabajador más manso y humilde que mi jefe ha tenido. El que se aprovechan de lo humilde, no importa. Yo no estoy buscando una recompensa terrenal. Dios me va a recompensar del cielo por mi humildad. Es que llegó gritando. Me está gritando. Cuando termine de gritar, igual honro tu vida. Porque Dios me puso acá con un propósito. Y yo no te voy a gritar. Te voy a ayudar. En la medida de lo posible. Usted se va a dar vuelta y se va a ir. Si lo logró, no se afanen, porque usted trabaja según su fuerza y capacidad. Y si lo echa, que lo eche. Tú eres poca cosa. Si usted es humilde, usted es grande para el cielo. El cielo te aplaude. Cuando a Jesús lo humillaban, le voy a contar algo que le pasó al más grande profeta de la historia. Se burlaron de su don profético. ¿Sabía usted que le pasó eso al más grande profeta de la historia? Se burlaban y le decían, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Le decían los romanos. Le vendaban los ojos. Y lo dice Mateo. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y le vendaron los ojos. ¿Sabe para qué le vendaron los ojos? Para reírse de él diciéndole esto. Profetiza, ¿quién te golpeó? Se burlaron del don profético del más grande profeta de la historia. ¿Tú no crees que el diablo se va a querer burlar de aquello que Dios te dio? Pero él, como oveja al matadero, fue llevado y cerró su boca, porque él estaba muriendo por quienes se burlaban de él. Y usted no es capaz de morir por un jefe, por un primo, por un tío que te hablaba feo, por un familiar maltratador. Si Jesús lo hizo, yo lo voy a hacer. Si Jesús lo hizo, yo lo voy a hacer. Si usted hizo algo y nunca se lo contó a nadie, llame a alguien y confiese. Usted no es grande ni pequeño por lo que usted hizo en el pasado. Usted es grande por obedecer a Dios. Eso te hace grande. Y una vez me peleé con un vecino hace como 18 años atrás. Un vecino para delante de él, de un barrio con calles muy estrechas, entonces, y le tocaba la bocina fuerte, fuerte, fuerte. Estuvo ahí como 3 minutos tocando la bocina. Y yo salgo y le digo, hombre, deja de tocar la bocina. Y discuto con él y yo grito, le grito a él.
termina eso, el Espíritu Santo me dice, anda a pedirle perdón. Yo nunca había hablado con él. Fui, le dije, te pido perdón por la forma. Él me dijo, mira, había un auto adelante y no me dé excusa, está bien. Quizá tú no debiste hacer eso, está bien, pero yo actué mal. Y él me dijo, él era policía, ex policía, y me dijo, el pedir disculpas nobleza a un hombre y lo hace grande, me dijo él a mí. Y fueron las palabras del Señor, porque el pedir disculpas te ennoblece. Aunque mucha gente no va a reaccionar como él, que va a usar tus palabras después para acusarte, o decir tal persona vino, da lo mismo. Entonces, ¿sabe qué? Ese carácter horrible que tenemos que humillarlo al Señor. Ese carácter duro tosco con nuestros hijos. Usted es tosco con su familia, tiene que dejar eso. A Dios no le gusta. Porque si usted no está con Dios en su trato a su familia, usted está contra Dios. Amén. ¿Sabe para qué? Para que su vida resplandezca el reino de Dios. Vamos a pedirle a Dios perdón por toda altivez que se levantó, por la amargura que guardamos en el corazón por años. Vamos a pedirle al Señor, ¿correcto? Y vamos a ser humildes. Vamos a comenzar a orar.